Hola profesor, el tema que nos tocó exponer a nosotros es fisiología de la nefrona y nuestro grupo está compuesto por 8 participantes que son Tomás Agustín Barbarán, Rosa Candela Flores, Máximo Domand, Jimena Caruso, Ana Valentina López, María Valentina Sorpúdez, Paula Moreno y yo, María Pilar Moreno. Para comenzar voy a explicar un poco qué es la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, que está compuesta por un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle y un túbulo contorneado distal. La función básica de la nefrona es la de filtración, es decir, filtrar la sangre para regular el agua y compuestos solubles, la de reabsorción, es decir, reabsorber lo necesario, y la de secreción, que es la secreción de productos restantes a través de la orina. Hola profesor, el tema que nos tocó exponer a nosotros es fisiología de la nefrona y nuestro grupo está compuesto por 8 participantes que son Tomás Agustín Barbarán, Rosa Candela Flores, Máximo Domand, Jimena Caruso, Ana Valentina López, María Valentina Sorpúdez, Paula Moreno y yo, María Pilar Moreno. Para comenzar voy a explicar un poco qué es la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, que está compuesta por un glomérulo, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle y un túbulo contorneado distal. La función básica de la nefrona es la de filtración, es decir, filtrar la sangre para regular el agua y compuestos solubles, la de reabsorción, es decir, reabsorber lo necesario, y la de secreción, que es la secreción de productos restantes a través de la orina. Hola, soy Valentina López y voy a hablar sobre la estructura histológica de la nefrona. La nefrona está compuesta por el corpúsculo renal, que es un ovillo de capilares fenestrados, y están rodeados por la cápsula de Bowman. Esta cápsula está compuesta por una capa parietal o externa y una capa visceral o interna. La capa parietal está formada por un epitelio plano simple, mientras que la capa visceral está formada por un epitelio único del riñón, denominado podocitos, que son células con pedicelos. Luego viene el túbulo contorneado proximal, que está formado por células cúbicas con microvellosidades o también denominadas en borde en cepillo, y están unidas entre sí por uniones herméticas o también denominadas sonulocludes. Luego viene el segmento delgado del asa de Henle. Está formado por células cúbicas un poco más bajas y sin microvellosidades, por lo que en el preparado se ve un poco más de luz. Luego viene el túbulo recto distal, que está formado por células cúbicas un poco más altas. Luego viene el túbulo contorneado distal, que está formado por células cúbicas y con microvellosidades pero no tan bien desarrolladas. Y luego viene los túbulos colectores, que está formado por un epitelio cúbico y puede ser simple o estratificado. Hola, soy Máximo Domandl y voy a hablar de la anatomía de la nefrona. La nefrona es un intricado tubo epitelial que constituye la unidad funcional y estructural del riñón. Está constituido por un corpúsculo renal que únicamente se encuentra en la corteza del riñón. Este está formado por un ovillo de capilares rodeado por una cápsula. La cápsula se llama cápsula de Bowman. Esta tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Además, cada corpúsculo tiene un polo vascular que está constituido por una arteria aferente y eferente. Y además tiene un polo urinario que se comunica con la luz del túbulo proximal. Bueno, después la nefrona tiene una parte tubular que se compone de dos partes, una proximal y otra distal. La porción proximal está compuesta por un tubo contorneado proximal, un tubo recto proximal y la porción descendente del asa de Henle. El tubo contorneado proximal se origina en el polo urinario de la cápsula de Bowman y sigue un camino muy tortuoso hasta convertirse en recto proximal. El túbulo recto proximal desciende hacia la médula del riñón, donde se convierte en el segmento descendente del asa de Henle dentro de la médula. Este toma una curva en U para volver hacia la corteza. Bueno, sabemos que la porción distal está compuesta por el segmento ascendente del asa de Henle, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. El segmento ascendente del asa de Henle es la continuación del segmento descendente luego de completar su asa, es decir, su curva. Después tenemos que le continúa es la porción del túbulo recto distal, que asciende desde la médula hacia la corteza, donde se convierte en túbulo contorneado distal.
Este es menos tortuoso que el proximal y desemboca en el conducto colector. En el conducto colector desembocan varias nefronas, comienza en la corteza y termina en la médula, en el área cribosa de la papila, y el conducto colector se divide en 3 zonas, una cortical, otra medular y la papilar. Hola, mi nombre es Candela Flores y voy a hablar de lo que sería el filtrado glomerular, el cual es el primer paso para la formación de la orina. Este mecanismo va a ocurrir en lo que sería el glomérulo renal, donde se produce la filtración de la sangre y se van a obtener electrolitos y agua. Este mecanismo va a ser totalmente mecánico, donde va a participar la presión hidrostática capilar, la cual es la fuerza ejercida desde las arterias contra una barrera de filtración que se llama membrana capilar glomerular. Esta barrera es la que va a evitar el paso de células y de proteínas plasmáticas que provienen de la sangre. Esta barrera, esta membrana, va a estar formada por 3 componentes. El primero es el endotelio fenestrado, segundo es la membrana basal y tercero va a ser una capa podocitaria formada por podocitos, que son las células que van a estar en el glomérulo, rodeándolo a los capilares que se encuentran en el glomérulo, y que a la vez va a formar unos podocitos con otros, van a formar unos diafragmas de ranura, que es donde va a permitir el paso de ciertos elementos. Este proceso va a tener 3 presiones que van a participar. La primera es la presión hidrostática sanguínea, que es la fuerza que ejerce en la sangre, es la fuerza que empuja a la sangre hacia la barrera de filtración. La segunda es la presión hidrostática capsular, que es la presión ejercida contra la barrera de filtración que se encuentra en el espacio capsular. Y tercero es la presión osmótica, que es la presión ejercida por las proteínas que se encuentran en la arteria y que van a recuperar el agua filtrada. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Tomás Agustín Barbarán y voy a hablar sobre el sistema de filtración glomerular. En este va a participar lo que es la presión hidrostática, que es la que generalmente tiene que mantener constante para que haya un correcto funcionamiento. Pero esta va a depender también de la presión sistémica, de la presión sanguínea sistémica, y no siempre van de la mano. Por ejemplo, si aumentara la presión hidrostática, aumentaría lo que sería la filtración de la sangre, habría más orina, se reduciría la volemia y la presión sistémica. Es por ello que este mecanismo está regulado por 2 controles: un control extrínseco, donde tenemos la regulación neurológica, y participa el sistema nervioso simpático, que es el que generalmente se encarga de una homeostasia en la presión sistémica. También va a participar el sistema renil, angiotensina y aldosterona, y un control extrínseco donde va a estar la participación de un control miógeno y de células musculares de la arteriola, las cuales se van a adaptar a un aumento de la presión sistémica. En el caso de aumentarse, estas células se van a contraer, reduciendo la luz capilar y el flujo vascular. Y cuando se produce un descenso y en el caso contrario, cuando hay un descenso de la presión sistémica, se van a dilatar. También tenemos lo que es el control intrínseco, donde tenemos el mecanismo de retroalimentación glomerular, donde las células de mácula densa se van a encargar de detectar un incremento de sodio y potasio para secretar sustancias vasoconstrictoras que se van a ir hacia la arteriola deferente, y con ello van a producir un descenso de la presión glomerular y de la filtración glomerular. Por último, tenemos lo que sería la tasa de filtración glomerular, que se va a definir como
Y por último tenemos lo que es la tasa de filtrado glomerular, que se puede definir como que es la cantidad de filtrado que se produce en ambos glomérulos por un minuto. Esto se debe mantener constante. En el caso de que aumente, se va a complicar lo que es la reabsorción, y en el caso de que sea una tasa más baja, va a haber un exceso de reabsorción, dificultando la excreción de los productos a ese nivel. Hola, mi nombre es Jimena Caruso y junto a mi compañera Valentina Sorpudes vamos a hablar sobre la reabsorción de la nefrona. La reabsorción es un proceso por el cual el agua y los solutos más importantes de la filtración glomerular se recuperan y regresan a circulación general a partir de los capilares peritubulares. Este procedimiento se puede llevar a cabo a partir de dos mecanismos, uno activo y uno pasivo. En el caso del mecanismo activo, va a ser aquel que se va a realizar en contra de un gradiente de concentración y va a requerir de un gasto de energía, a diferencia del pasivo, que se va a realizar a favor de un gradiente de concentración y no va a requerir de un gasto de energía. Bueno, como bien sabemos, la nefrona se va a dividir en diferentes regiones y cada una de estas regiones se van a reabsorber distintas sustancias. En el caso de, por ejemplo, el tubo contorneado proximal, debemos saber que se reabsorbe aproximadamente un 60% de las sustancias a este nivel. Por otra parte, vamos a tener el agua y el cloruro de sodio, que se va a reabsorber en un 65 o un 70%, el caso del bicarbonato, que se va a reabsorber el 90%, una gran cantidad de glucosa y aminoácidos también se va a reabsorber a este nivel, y por último tenemos que se van a reabsorber una gran cantidad de potasio, calcio, magnesio, fosfato y urea. Hola, yo soy Valentina Sorpudes y voy a continuar con la reabsorción. En la porción descendente del asa de Henle, que desemboca en la médula renal, existe mucha sal, por lo que el agua va a ser arrastrada por ósmosis y va a parar a la vasa recta o vasos rectos del riñón. Alrededor un 15% del agua filtrada va a ser reabsorbida a ese nivel. En la porción ascendente del asa de Henle, las paredes de la nefrona son permeables a los electrolitos, que van a ser reabsorbidos desde las nefronas hasta la médula por transporte activo y pasivo. De esta manera, lo que sucede es que en la porción descendente se va a reabsorber agua y en la porción ascendente se van a absorber los electrolitos. En el túbulo contorneado distal se reabsorbe un 75% del fluido. La reabsorción a este nivel va a ser regulada por las diferentes hormonas según las necesidades del organismo. Va a haber una reabsorción del calcio que va a estar estimulada por la hormona paratiroidea, una reabsorción del 5% de sodio y cloro y una reabsorción del 15% del agua. Por último tenemos el tubo colector, que al igual que el túbulo distal es regulada por las diferentes hormonas. En la porción cortical vamos a tener la reabsorción de agua mediada por la antidiurética y la reabsorción de iones de potasio, mediadas por las células intercaladas de tipo A. En la porción medular vamos a tener la reabsorción final de sodio y cloro, de agua y urea, mediadas también por la antidiurética y la reabsorción de potasio. Se reabsorbe menos del 10% de agua y de sodio filtrados en esta porción, ya que es el lugar final del procedimiento de la orina, y por ello desempeña una función importante en la eliminación en la orina de agua y de solutos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Paula Moreno y voy a hablar de la secreción en la nefrona. La secreción es un proceso por el cual las sustancias que se encuentran en los capilares peritubulares traspasan el epitelio tubular y se añaden al fluido tubular. En el túbulo proximal se secretan aniones y cationes orgánicos, en el segmento conector y en el túbulo colector cortical se secretan protones por las células intersticiales y en el túbulo colector medular se secretan protones y aminas.